Donde alguna vez ocurrió una tragedia, hay hoy una flor, un altar o un mural evocativo. Son señales de que la vida continúa aún después del horror. Los argentinos contamos por miles las muertes inducidas por corrupción, desidia o irresponsabilidad. Son demasiadas y el fútbol tiene una, entre muchas otras, que se sintetiza en un sustantivo y en un número. El lunes 23 de junio del 2025 se cumplió un nuevo aniversario del horror, de un hecho que se produjo en el Estadio Monumental, al que hinchas comunes fueron a alentar a su equipo, pero que terminó en una noche trágica para el deporte nacional. Hoy, en River Histórico, con Ignacio Bosler, con Agustín Vidal, con Nico Barrio Nuevo y con el Tano Santarciero, conmemoramos un nuevo aniversario que se cumplió de la peor tragedia en la historia del fútbol argentino. Un 23 de junio de 1968, River recibía al rival de toda la vida. Tras la salida del túnel, los titulares de la banda posaban para la protocolar foto en la mitad de la cancha. Cuando Ángel Clemente Rojas, delantero del equipo de la Ribera, sigiloso se acerca por detrás de la formación local y tras pegarle el zarpazo se hace de la mítica gorra de Amadeo Carrizo. Luego de un pasamanos por el plantel visitante, la misma desaparece por buena parte del encuentro, hasta que un alcanzapelotas se la restituye a su legítimo dueño. En esos años aún no había asientos en todas las tribunas, por lo que la capacidad del estadio era análoga a la que conocemos hoy. Unas 80.000 personas en el Estadio Monumental visualizaban el partido aquella fría tarde en la que los dos viejos adversarios igualaban 0-0 en un aburrido partido correspondiente a la fecha 17ª del torneo metropolitano. Durante el partido, Amadeo tuvo su revancha y fue tapar todo lo que le tiraron aquel día. Además de dos perlitas que quedaron para el recuerdo. Primero, engañó a Norberto Madurga con un "cobró Orsay, pibe", que hizo que el mediocampista rival regalara un mano a mano. Minutos después, se sentó en el arco, llamando con sus brazos a los jugadores del conjunto a la vera del riachuelo, que hacía rato no atacaba. De haber seguido los acontecimientos por el mismo rumbo, cualquier cronista hubiese soñado con la nota imposible, la del testimonio audaz de un Amadeo declarando: "Me senté en el borde del área porque ellos no pasaban la mitad de la cancha. Estaba hasta para hacerme una siestita". Cualquiera hubiese estado lejos de suponer que aquel gesto folclórico del ídolo millonario generaría la única e inocente sonrisa de la tarde. Entre los minutos 75 y 80, un extraño movimiento masivo comenzó a desplazarse buscando la salida. Varios espectadores visitantes decidieron irse, entendiendo que por la cantidad de gente que había, de esperar hasta el final, la salida podría tornarse eterna. Tal situación se producía en lo que hoy es el sector L de la tribuna Centenario Alta. Fue en ese lugar en el cual se distinguían, más que en otros, el enfrentamiento de las hinchadas con cantos insultantes, con banderas quemadas, con grescas grupales, con botellazos por doquier y hasta con cierta pirotecnia casera arrojada con intención de lastimar. La única y fugaz coincidencia de esa tarde fue que ambas hinchadas, en diferentes momentos, cantaron por unos minutos la marcha prohibida, los muchachos peronistas, hecho que, en plena dictadura de Onganía, resultaba prácticamente un delito de Estado y fue registrado por la Policía Federal. Apenas el árbitro Miguel Comesaña dio por terminado el duelo, los hinchas visitantes se dirigieron a la salida, apremiados por el frío reinante y la noche que ya se avecinaba. En todas las puertas, la salida se tornaba bastante lenta debido al caudal de gente. Con cada vez más personas intentando salir, la presión desde atrás comenzaba a ser aún mayor. La gente que iba adelante ya no pisaba los escalones, simplemente eran obligados a bajar por la presión que venía desde atrás, por quienes desconocían lo que estaba pasando en aquella puerta. Algo inusual y preocupante empezó a ocurrir. Una avalancha dejaba, cual volcán en erupción, gente caída, heridos y angustia en las anchas escaleras apenas iluminadas de la tribuna Centenario. Sin barandales, sin pasamanos, nada impedía la caída. Yo venía en el aire y me di cuenta de que inevitablemente iba a caer sobre la pila de cuerpos. No sé cómo atiné a cubrirme los labios y la nariz y eso a mí me salvó. Otros cayeron sobre mí. Recuerdo la sensación de no poder expandir el pecho.
respiraba con inhalaciones cortitas, recordó Gustavo Iturbe, uno de los sobrevivientes. A su vez, en dirección contraria, otros cientos de personas intentaban volver a la tribuna que habían dejado, a ese epicentro fatal, empujando desde abajo hacia arriba. Entre unos y otros se escuchaban gritos desgarradores y la sangre comenzaba a teñir de espanto el ocaso de la tarde horrenda. En solo 10 minutos, una estampida provocó la muerte por golpes y asfixia de 70 personas, a las que, días más tarde, se le sumaría un nombre más. Otras 113 resultaron heridas, la mayoría jóvenes. La comisaría 33ª reflejaba un escenario cruelmente lúgubre. Hasta allí llegaban los desesperados familiares o amigos de quienes intuían podrían estar en la tétrica lista de fallecidos. Camiones, cerca de las 2 de la madrugada, seguían trasladando cuerpos hasta la delegación. Y en las veredas de los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia, centenares de padres imploraban su esperanza. Tenía Franco, pero me enteré y al rato llegué al hospital. Era un horror. Se pudo hacer muy poco. Recuerdo a los familiares corriendo desesperadamente por los pasillos. Los hospitales no estaban preparados para recibir víctimas en masa, contó años después Jorge Itza, ex jefe del Pirovano. Conocer la realidad de los hechos no resulta tarea fácil. Aunque las hipótesis que circularon al respecto fueron varias, nunca se esclarecieron los hechos. Desde el primer momento los testimonios de las sobrevivientes discreparon. No resulta llamativo, puesto que el último tramo del recorrido hacia el portón era un túnel oscuro de 80 escalones resbaladizos, sin siquiera un poco de iluminación. Apenas terminó el partido, todo el mundo dijo ¡vamos! Nosotros nos habíamos ubicado cerca de una de las troneras de la tribuna Centenario, así que salimos relativamente pronto. Hasta el último descanso veníamos apretados, típica salida de una cancha. No había luz, solo una bombita en el último tramo. Yo tenía una sensación mala, quería irme rápido de ahí adentro. Había una adrenalina extraña, recordó años después Alberto Villegas, uno de los testigos. Desde un principio las autoridades del club declararon que todo fue un hecho desafortunado. Gente que se apuró a salir al mismo tiempo, en lugar de esperar pacientes a que las salidas se descompriman un poco. Y eso llevó a la tragedia. Al poco tiempo comenzaron a surgir diferentes versiones. Algunos testigos declararon que la puerta a acordeón estaba cerrada. Para cuando los primeros llegaron abajo y se encontraron con esa situación, fue imposible avisar a los que venían de arriba. Y esa presión terminó provocando la tragedia y la asfixia. Sin embargo, esa versión es la menos posible, ya que hay múltiples relatos de personas que lograron salir antes de la avalancha. El ex inspector municipal, Juan Carlos Tabanera, dijo: hubo agentes que actuaron sobre la propia gente que se desconcentraba por la escalera de la puerta 11+1, mientras era obstruida por la policía montada. Allí se produjo el desbande y la tragedia. La puerta estaba abierta y los molinetes ya retirados. Yo estaba ahí y doy fe de ello. En tanto, el periodista Pablo Lisoto afirma en su libro Una tarde de junio que la puerta no estaba cerrada y detalla que del total de apertura, 4 metros, solo estaban abiertos 3.08, mientras que los otros 92 estaban bloqueados por la propia puerta plegada. A ello se le sumó otro elemento más, los molinetes. Hay quienes afirmaron que si bien estaban corridos, no habían sido removidos completamente. Finalmente apareció una última hipótesis, la relacionada con la policía montada. En base a ella se desprenden 2 ramas. La primera apunta que un grupo de hinchas identificados durante el partido habían tirado botellas y vasos con orina desde la cancha. Los hinchas hacían sus necesidades en vasos de café y le tiraban orina y excremento a la policía montada que estaba en la calle. Eso provocó la represión policial y luego la tragedia. Intentó justificar Julián Kent, entonces presidente de River. La otra, referida al grupo de hinchas que había entonado la marcha peronista. A raíz de ello, un grupo de uniformados a caballo habrían formado un importante cordón fuera de la puerta para intentar localizar a esa banda. Este cordón obstaculizaba el paso y hasta, se dice, golpeaban a distintos hinchas que salían intentando localizar a esos hombres.
Muchos hinchas afirmaron que la policía, en tiempos en los que la dictadura de Onganía no ahorraba en palos, los apuraba y amagaba con golpearlos. Por lo tanto, cuando algunos intentaban salir, al cruzarse con aquella escena, volvían a subir las escaleras. Y la suma de gente queriendo volver a la cancha, a la tribuna Centenario Alta, era más de la masa de gente que intentaba salir y que se podría haber provocado una tragedia aún mayor. De los testimonios cruzados de testigos, representantes legales y exdirigentes se impone sin unanimidad una teoría. La puerta de la salida de la calle estaba abierta. Ariel Ángel Dazo, ex abogado de River, lo ratificó. Estaba abierta y los molinetes, por más que se diga lo contrario, ya habían sido retirados. Lo confirmaron luego las pericias. Lo que ocurrió fue un accidente, ocasionado por la inconducta de la multitud apresurada por salir. Carlos Alsina, hincha visitante que acompañaba a Villegas, insiste desde la actualidad. Me resulta realmente muy curioso que se diga lo contrario. Yo lo vi, la puerta estaba abierta y los molinetes quedaron desplazados en un costado. Incluso ayudé a correrlos de la zona. Lo que trabó todo fue el tapón humano que terminó por ser una trampa mortal. Y Villegas cierra con una anécdota más que ilustrativa. Había un tipo que tenía la vereda delante de sus ojos y no podía salir. Me estiraba la mano para que lo sacara porque de la cintura para abajo no podía moverse de tanta cantidad de gente que tenía debajo. Me acuerdo de que me decía, sacame de acá, por tu madre te lo pido. Tenía los ojos llenos de sangre por la presión y no podía destrabarlo. Era una pared de gente así de simple. Tiraba con todo pero era en vano, no pude sacarlo. Después vino la policía y me retiró del lugar. 2 meses después del hecho, el juez Oscar Hermelo, a cargo de la investigación, ordenó la prisión preventiva de Américo Di Pietro y Marcelino Cabrera, intendente y capataz de River, y dispuso un embargo de 200 millones de pesos, moneda nacional, contra ambos y contra el club. A fines de noviembre, la Sala 6 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sobreseyó definitivamente a ambos y levantó el embargo. Las pericias judiciales y la declaración de testigos dejaron en evidencia que las puertas estaban abiertas y los molinetes habían sido retirados. Lisoto asegura en su libro que eran unos perejiles puestos a dedo. Nadie acusó a la policía. De hecho, en los diarios de los días posteriores se lee un texto donde se destaca el impecable operativo policial. Los de River creyeron que la culpa era del equipo de la Ribera por salir muy rápido y los de ellos creyeron que fue culpa de River por no abrir las puertas. Hoy, a más de 5 décadas del hecho, la versión más fidedigna quizá sea la de Lisoto. Lo creo que hubo un efectivo policial que intentó bloquear la salida de la gente. No obstante, después de que las hinchadas ya estaban evacuando el estadio, esa puerta no estaba cerrada. Y haberlo estado, la fuerza de la gente por salir la hubiera logrado doblar por lo menos. La tragedia dejó postales chocantes, la escalera del último túnel manchada de sangre, la montaña de zapatos apilados a un costado, los cuerpos colocados en la vereda y en la pista de atletismo, algunos heridos agonizantes con los ojos rojos y la sirena de las ambulancias, protagonista simbólica del escenario. El correr de las horas se encargó de otorgarle dimensión mediática al acontecimiento y con ello cobró la masividad absoluta. Apareció Onganía, luego decretaría el duelo nacional y hasta los jugadores manifestaban su preocupación. Finalmente, en la causa se determinó que todos los obstáculos para la salida habían sido despejados en tiempo y forma. La AFA recaudó junto a ambos clubes unos 32 millones de pesos, $100.000 de la época, en función de repartir entre los familiares de las víctimas y evitar así posibles juicios. Solo 2 familias aceptaron. Otras quejas de damnificados fueron archivadas y en agosto del 69, cansados de esperar una respuesta de la Corte Suprema, los familiares de víctimas que llevaban adelante la querella desistieron del recurso de queja que habían presentado. Por otro lado, el trato mediático del caso cuando entró en la etapa de juicio fue bastante vago y no se profundizó mucho en hablar de las causas que llevaron a la tragedia, en gran medida porque la única fuente de los periodistas era la misma policía. Así, la tragedia quedó como eso, una simple tragedia,
una suma de hechos desafortunados y posible negligencia que tuvieron un trágico desenlace. Nadie pagó por lo ocurrido. Hoy, en las afueras del estadio, se puede leer una pequeña placa en homenaje a las víctimas, pero ni el paso de 5 décadas pudo llevarle justicia ni a sus familias. Sin dudas, lo que mejor describe sus sentimientos son las palabras que expresaron por escrito ante la Corte Suprema. Una justicia tardía ya nada repara y resulta carente de sus atributos más precisos y esenciales.